La mayoría conoce a Isaías por sus visiones celestiales, a Jeremías por sus lamentos profundos, pero pocos recuerdan al hombre que habló por última vez antes del gran silencio, un profeta sin linaje, sin hazañas visibles, sin milagros registrados, y sin embargo, Malaquías fue la trompeta final, la última voz antes de que el cielo callara por 4 siglos. Su mensaje no resonó en palacios, ni provocó grandes revueltas. Fue ignorado entonces, pero resuena hoy como una fotografía exacta del alma moderna. ¿Quién fue Malaquías? ¿Por qué sus palabras pronunciadas hace más de 2000 años parecen describir nuestro presente con precisión profética? El sol caía sobre Jerusalén como una llama que se apaga. Décadas habían pasado desde el retorno del exilio babilónico. El templo se había reconstruido, las murallas alzadas de nuevo, los sacrificios reiniciados. Pero bajo la fachada de restauración se ocultaba una profunda decadencia espiritual. La religión seguía su curso, pero sin vida. El fuego del altar ardía por costumbre, no por pasión. Las palabras del ritual salían de labios fríos, y los corazones no eran tocados. Dios estaba en el templo, sí, pero no en el alma. Los jueces se vendían por oro, los ricos oprimían sin vergüenza. El matrimonio era mercancía, el nombre de Dios pronunciado con hipocresía. El sistema parecía intacto, pero el corazón del pueblo latía con indiferencia. En medio de aquella Jerusalén enferma, un hombre caminaba en silencio. No vestía túnicas de levita, no descendía de ninguna línea sacerdotal. Su vida era sencilla, su casa modesta. Y sin embargo sus oraciones atravesaban el cielo como lanzas encendidas. Una noche, Malaquías fue sacudido por una visión. No fue un sueño común. El cielo se abrió frente a sus ojos. Un desierto sin fin lo rodeaba, pero una luz distinta lo iluminaba. Una figura resplandeciente, sin rostro, se presentó ante él. No hablaba con voz humana, pero su presencia estremecía. Serás la última trompeta antes del silencio. Proclamarás juicio y esperanza. Malaquías cayó de rodillas, temblando. ¿Quién soy yo, Señor? Escribe, le dijo la voz, aunque no quieran leer, porque mi palabra no volverá vacía. Y aunque muchos la desprecien, habrá un remanente que temerá mi nombre. Al despertar, el fuego seguía ardiendo en su interior. Sabía que ya no era un hombre más. Era el último profeta, el mensajero que vendría antes del silencio. Al día siguiente, Malaquías salió a caminar por Jerusalén con nuevos ojos. Vio al sacerdote ofrecer una oveja enferma como si fuera digna. Vio al escriba contando monedas mientras enseñaba la ley. Vio al juez aceptar un soborno. Vio al esposo abandonar a su esposa para unirse a una extranjera que adoraba ídolos. Y comprendió la verdad más dura. El pueblo había restaurado el templo, pero no su corazón. Una tarde subió a una roca en la plaza principal y habló. Al principio nadie le prestó atención, pero su voz era distinta. No hablaba desde la frustración, sino desde el trono del Altísimo. Yo os he amado, dice el Señor. ¿Y cómo me habéis respondido? Con desprecio, con hipocresía. Las palabras cayeron como piedras, algunos se burlaron, otros lo ignoraron, pero unos pocos lloraron. El día del juicio vendrá, clamó, y arderá como un horno, pero los que temen mi nombre serán como el sol cuando se levanta con fuerza. Esa noche, el profeta regresó a su casa. No lloraba por rechazo, sino porque había visto el alma dividida del pueblo. Algunos lo odiaban, otros lo evitaban, pero unos pocos estaban despertando. Y por ellos, él seguiría hablando. El alba llegó con una brisa fría que acariciaba las calles empedradas de Jerusalén. La ciudad despertaba como cada día, comerciantes alistaban sus puestos, los levitas abrían las puertas del templo y los animales eran llevados al sacrificio. Pero en el aire flotaba algo más, un eco extraño, un susurro celestial que aún palpitaba en los corazones que lo habían escuchado la tarde anterior. Malaquías, murmuraban algunos. Un profeta dicen, pero otros lo despreciaban. ¿Cómo podía ser mensajero de Dios un hombre sin título, sin linaje levítico? Y sin embargo, algo en su voz, algo en su mirada ardía con la fuerza de Elías. Aquel día,
Malaquías se levantó antes que el sol. No tenía templo ni discípulos, pero tenía un llamado. Se dirigió al atrio del templo. Allí, el ritual comenzaba. Un sacerdote cargaba un cordero tembloroso. El animal cojeaba. Su ojo estaba ciego. La enfermedad le consumía la carne. Y sin embargo, fue colocado sobre el altar como si fuera una ofrenda digna. El fuego fue encendido, pero el cielo no respondió. Malaquías apretó los puños, dio un paso al frente y su voz tronó como trueno en medio del templo. Esto no es culto, esto es desprecio al Altísimo. CF, Malaquías 1:6-8. Los sacerdotes se volvieron indignados. Uno de ellos, de barba espesa y ojos duros, lo enfrentó. ¿Quién eres tú para juzgar nuestras ofrendas? ¿Quién soy yo?, respondió el profeta con firmeza. ¿Y quiénes sois vosotros para ofrecer a Dios lo que ni siquiera daríais a un gobernante humano? El atrio enmudeció. Algunos fieles apartaron la mirada. Otros comenzaron a murmurar. Pero Malaquías no había terminado. Maldito el engañoso que teniendo en su rebaño un macho sin defecto, sacrifica a Jehová uno dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Malaquías 1:14. El sacerdote retrocedió. Los otros hombres del templo lo miraban, algunos con rabia, otros con temor. El fuego en el altar seguía ardiendo, pero el corazón del pueblo estaba apagado. Malaquías los miró con ojos encendidos. Cerrad las puertas del templo. Mejor el silencio que un culto sin alma. No hay delicia en vuestros sacrificios vacíos. Malaquías 1:10. Y así el templo, que debía ser el lugar del encuentro con lo divino, fue confrontado por la verdad desnuda. No era la falta de recursos, sino la corrupción del corazón. Esa tarde, Malaquías salió de la ciudad. Sus pies lo llevaron a los viñedos abandonados al este. Allí encontró a un grupo de hombres sentados bajo una higuera. Uno de ellos, bien vestido, reía junto a una mujer extranjera. A unos pasos, en la sombra, una anciana los observaba en silencio. Malaquías reconoció la escena antes de escuchar una sola palabra. El hombre rico era esposo de la mujer anciana. Aquella joven pagana era su nueva pareja. Había abandonado a la esposa de su juventud, sin vergüenza, sin remordimiento. El profeta se acercó. Su voz era suave pero afilada. Así pagas a la mujer de tu juventud. No hiciste pacto con ella delante del Señor. No fue testigo Dios cuando la amaste por primera vez. CF, Malaquías 2:14. El hombre lo miró con fastidio. El amor se acaba, profeta. Tal vez el tuyo, replicó Malaquías, pero el amor de Dios permanece y su justicia también. Él aborrece el divorcio, y el que cubre de violencia su vestido será juzgado. SF, Malaquías 2:16. La anciana rompió en llanto, no gritó, no suplicó, solo extendió su mano y tocó la del profeta con gratitud. En ese momento, Malaquías entendió, aunque el pueblo parecía sordo, había corazones que aún temblaban ante la palabra. Esa noche, bajo el cielo estrellado, el profeta cayó de rodillas. ¿Cuántos aún oyen tu voz, Señor? Los que temen mi nombre, ellos no hablarán en público, pero lloran en secreto. Para ellos escribiré un libro. Malaquías 3:16, 17. Y entonces lo supo. No hablaba al pueblo entero, hablaba al remanente, a los que aún ardían en silencio. Al amanecer, el profeta se levantó con determinación. El cansancio pesaba sobre sus hombros, pero el fuego de la visión seguía encendido en su interior. No era el eco de un llamado pasajero, era una carga santa, y él sabía que había sido llamado no solo a denunciar, sino a distinguir, a limpiar, a revelar quién servía verdaderamente a Dios y quién solo aparentaba. Caminó entre los talleres de artesanos, pasó por los portones del mercado, donde los hombres discutían precios con las manos sucias de codicia. El bullicio de la ciudad parecía una capa que ocultaba el vacío espiritual.
Pero en medio de esa confusión, Malaquías vio algo diferente. Un anciano ciego, sentado junto a una columna, recitaba pasajes de la Torá a un grupo de niños. Su voz temblaba, pero cada palabra caía como una joya. A su lado una mujer recogía restos de pan para compartirlo con un niño huérfano. Nadie los miraba, nadie los honraba. Pero allí el profeta vio algo que lo hizo detenerse. Los justos, los silenciosos, el remanente. Entonces, los que temían al Señor hablaron cada uno con su compañero, y el Señor escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen su nombre y para los que piensan en su nombre. Malaquías 3:16, mientras el pueblo corría tras ritos vacíos, mientras los líderes espirituales discutían por poder, mientras los ricos acumulaban oro y los escribas redactaban leyes, el cielo escribía nombres, nombres de viudas que oraban en secreto, nombres de obreros que daban su pan al hambriento, nombres de niños que recitaban la ley con temor reverente. Y en esos nombres Dios encontraba alegría. Sin embargo, Malaquías sabía que el juicio aún no había sido declarado completo. La voz del Altísimo ardía en su pecho. Volveréis a discernir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Malaquías 3:18. Esa tarde, el profeta se dirigió hacia la plaza mayor. Su figura era conocida. Algunos se apartaban al verlo. Otros murmuraban insultos entre dientes. Pero unos cuantos lo seguían con la mirada. Eran los mismos que, en lo más profundo, temían al Señor. El profeta subió a una roca una vez más. Su voz era fuego contenido. ¿Robará el hombre a Dios? Silencio. El murmullo del mercado se detuvo. Pues vosotros me habéis robado. Y decís, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malaquías 3:8. Los comerciantes fruncieron el ceño. Algunos se indignaron, pero otros bajaron la mirada. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Las palabras no eran amenaza, eran promesa, eran un clamor del cielo por fidelidad. Un pacto eterno extendido a un pueblo que solo daba lo que sobraba. El rostro de un comerciante se transformó, sus labios comenzaron a temblar, su corazón endurecido por años de codicia se quebrantaba. Otros, sin embargo, se rieron con desprecio. ¿Y por qué no nos ha castigado aún?, gritó uno. ¿No es esto prueba de que el profeta está equivocado? Malaquías lo miró con gravedad, porque el Señor es paciente, pero su paciencia no es señal de aprobación. Es misericordia antes del juicio. Romanos 2:4, reflejando el espíritu de Malaquías. Entonces se volvió hacia el pueblo. He aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como estopa, y aquel día que vendrá los abrasará. Malaquías 4, y una mujer comenzó a llorar. Un joven dejó caer sus monedas. Algunos sacerdotes se alejaron murmurando, pero la división ya había comenzado, no entre levitas y laicos, no entre ricos y pobres, sino entre los que temen el nombre del Señor y los que lo desprecian. El profeta miró al cielo, y en su espíritu oyó una promesa: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. El rumor se expandía como fuego sobre rastrojo. No pasaba un solo día sin que alguien mencionara su nombre. En las calles, en los atrios, en los mercados, el eco de sus palabras no podía ser apagado. Malaquías, decían unos, un loco, un hereje, susurraban otros. Un profeta, decían los más humildes, los que todavía oraban en secreto. Mientras los líderes discutían en las cámaras del templo, el profeta caminaba entre el pueblo. No tenía escoltas, no tenía poder político, pero su voz hacía temblar los muros. Sabía que su mensaje incomodaba,
que cada palabra era como una espada que dividía, pero no había sido enviado para complacer. Había sido enviado para advertir, para preparar, para despertar. Una mañana se detuvo frente a una tienda adornada con telas extranjeras. Eleazar, el comerciante más próspero de Jerusalén, lo vio acercarse y sonrió con sarcasmo. «Profeta», saludó con voz burlona, «¿has venido a contar mis monedas?» Malaquías lo miró con seriedad. «No por tus monedas, sino por tu corazón. El Señor ve más allá del oro». Eleazar alzó las cejas. «Divertido, trabajo duro, no le robo a nadie». El profeta no alzó la voz, pero su mensaje cortó como cuchillo. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y aún decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Malaquías 3:8. La plaza quedó en silencio. Todos habían escuchado esa acusación, pero pocos habían osado decirla en voz alta. Guardáis lo mejor para vosotros, dais al templo lo que ni siquiera usaríais en vuestras casas. ¿Creéis que el Altísimo se complace en vuestras obras? Malaquías 1:7-9. Algunos apretaron los puños, otros bajaron la cabeza. Eleazar soltó una risa seca. «Y si tanto nos desprecia, ¿por qué no nos ha castigado ya?» Entonces Malaquías habló con fuego. «Porque su paciencia no es olvido, es misericordia antes del día ardiente. Pero ese día viene y arderá como un horno, y los soberbios, los que hacen maldad, serán como paja, y no quedará de ellos ni raíz ni rama». Malaquías 4:1. El rostro del comerciante se desfiguró. Algunos retrocedieron, otros, sin comprender del todo, se estremecieron. La promesa era clara. Dios estaba separando, refinando, distinguiendo. Esa noche, los líderes religiosos se reunieron en secreto. Sus túnicas eran blancas, pero sus intenciones estaban manchadas. «Este hombre siembra división», dijo uno. «Despierta dudas sobre nuestra autoridad», añadió otro. «Nos llama ladrones y dice que nuestro culto no agrada a Dios». Un joven escriba, que había permanecido callado hasta entonces, levantó la voz con cautela. «Y si tiene razón». Hubo un silencio helado. Nadie respondió. Malaquías sabía que no podía cambiar a toda una nación. No era su tarea. Su misión no era reformar, sino anunciar, separar la luz de la oscuridad, revelar la línea invisible entre el justo y el impío. Entonces volveréis a distinguir entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Malaquías 3:18. Porque en el día del Señor las apariencias no importarán. No bastará con túnicas ni con oraciones memorizadas. Ese día, el fuego del juicio revelará lo que cada corazón realmente contiene. Y sin embargo, incluso mientras hablaba del horno ardiente, su corazón no estaba lleno de ira, sino de esperanza, porque para los que temen su nombre, el juicio no será destrucción, sino amanecer. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. Esa fue la palabra que resonó entre los humildes, entre las viudas, entre los quebrantados, entre los fieles en secreto. Esa fue la promesa que encendió una chispa en los corazones que aún esperaban. Porque aunque la religión institucional se había corrompido, aunque el templo era un mercado y la ley un negocio, aún había un remanente. Y para ellos, el sol estaba a punto de levantarse. Esa noche, el sueño no vino. Malaquías caminó solo por los callejones de Jerusalén, mientras la luna trazaba sombras largas entre los muros. Sentía que algo se cerraba, como si el cielo estuviera preparándose para sellar su boca. Subió al monte que da al valle de Cedrón. Allí, bajo el cielo estrellado, oró en silencio. No pidió gloria, ni protección, ni milagros, solo que el mensaje fuera entendido, que el fuego que Dios le había confiado no quedara encendido. Entonces una voz, suave pero poderosa, rompió el silencio de su alma. «Ellos temen mi nombre, aunque no hablen en público. Lloran en secreto, aunque nadie los escuche. Para ellos escribiré un libro de memoria,
y serán míos cuando yo actúe. Malaquías 3. Al día siguiente, caminó entre los puestos del mercado como siempre, pero en su mirada había algo distinto. No desesperanza, sino resolución, y fue entonces cuando recibió su última visión. No era Jerusalén la que veía, no eran sacerdotes ni escribas, era un desierto, y en medio de aquel lugar árido, un hombre caminaba. Su ropa era tosca, hecha de pelos de camello, su rostro era severo, su voz como trueno entre las montañas. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, Malaquías 4, 5, 6. El profeta cayó de rodillas, no por miedo, sino por asombro. El futuro se abría ante él como un rollo desplegado por manos invisibles. No vería el cumplimiento, pero sabía que sucedería. Y entonces entendió, no solo había sido enviado para su tiempo. Sus palabras estaban destinadas a cruzar siglos, a sobrevivir guerras, exilios, imperios y persecuciones. Serían preservadas, repetidas, leídas, hasta que llegara el Mesías. Esa noche Malaquías escribió su último mensaje. No fue una carta privada, no fue una queja personal, fue una proclamación eterna. He aquí, yo envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. Malaquías 4:5. Enrolló el pergamino con manos temblorosas, lo depositó en el templo, entre otros escritos santos, y se retiró en silencio. Nadie lo celebró, nadie lo despidió. Nadie notó que era la última vez que un profeta hablaría por siglos, porque después de Malaquías vino el silencio. Un silencio pesado, no una pausa, no un descanso, sino un retiro deliberado de la voz de Dios. Durante 4 siglos no hubo así, dice el Señor. Los sacerdotes siguieron sacrificando, los escribas continuaron escribiendo, los fariseos multiplicaron reglas, pero Dios no habló, no porque hubiera desistido, sino porque esperaba el momento perfecto. Y mientras los hombres continuaban con su religión vacía, el cielo aguardaba por Juan, aguardaba por Jesús, aguardaba por la plenitud de los tiempos. Pasaron días, pasaron meses, pasaron siglos. La voz del profeta fue silenciada, pero su mensaje quedó como una brasa viva bajo las cenizas del tiempo. La vida en Jerusalén siguió, las fiestas religiosas se celebraban año tras año. El templo fue embellecido, las escuelas de los escribas crecieron, los fariseos surgieron, los saduceos dominaron, y sin embargo, Dios no hablaba. El silencio del cielo se volvió rutina, y muchos pensaron que el Altísimo había abandonado al mundo. Pero entonces sucedió. En el desierto, la voz volvió. No fue la de un rey, ni la de un sacerdote, ni la de un político. Fue la voz de un hombre vestido con piel de camello, que comía langostas y miel silvestre. Una figura extraña a los ojos de muchos, pero conocida para los que recordaban. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. La profecía de Malaquías resucitó en Juan el Bautista. Este es de quien habló el profeta, diciendo: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Mateo 11:10. Juan no se estableció en el templo, no aceptó elogios ni títulos, no ofreció sacrificios de animales, ofrecía un solo mensaje: preparad el camino del Señor. El espíritu de Elías había regresado, no con fuego del cielo ni con carrozas ardientes, sino con la convicción firme de un llamado eterno. Su voz resonaba con el eco de Malaquías. Su mensaje no era nuevo, era el mismo que había sido sellado 4 siglos antes. Y tras él vino aquel que cambiaría todo: Jesús, el mensajero del pacto, el cumplimiento de la promesa, la voz hecha carne, aquel que no vino con espada, sino con gracia y verdad. Y tal como Malaquías había escrito, entró al templo, pero no lo aplaudieron, no lo reconocieron.